Buenos días, un feliz sábado, 1 de agosto del 2020. El tema para el día de hoy es las señales del pronto regreso de Cristo. Mateo 24, versículo del 6 en adelante. Y oiréis guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 2 del libro Eventos de los Últimos Días de la autora inspirada Ellen White. Antes vamos a pasar un video sobre algunas noticias de lo que están sucediendo y han sucedido recientemente. Vamos a poner atención, solamente un minuto. Cristo viene, el fin se acerca. Señales en México, tornado, granizada, un temporal bien fuerte. Jesús dijo, entonces habrán señales en el sol, oscurecimiento global, calentamiento global, tormentas solares, por ejemplo, en la luna y en las estrellas. China. Y en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Japón. Angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán violentamente sacudidas. Señales en el cielo. Lo que se está viendo ya a grandes luces son los albores de la etapa de la tribulación. Estamos viendo ya cómo de a poco todo queda organizado en el mundo para el surgimiento del anticristo y el nuevo orden mundial. Estamos viendo... Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a... Como ya vieron, las imágenes por sí solas dicen mucho, ¿no? De las noticias, de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en el mundo. Vamos a pasar entonces las siguientes diapositivas de la conferencia del día de hoy, señales del pronto regreso de Cristo. Señales del pronto regreso de Cristo, capítulo 2 del libro Eventos de los Últimos Días. La gran profecía de nuestro Señor, el primer punto de todo ese gran capítulo. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Está en manuscritos del 1899. Esto prácticamente lo dijo en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesús a sus discípulos que estaban ansiosos por lo que iba a acontecer en el futuro. Principalmente ellos se preocupaban porque ellos estaban muy ansiosos lo que iba a suceder con Israel, con Jerusalén. Ellos esperaban de que el yugo romano terminase. Vamos a seguir pasando a las diapositivas. Sobre el Monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras, rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días, joyas de los testimonios. Entonces acá en una forma llana, explicó a sus discípulos de lo que sucedería en Jerusalén de ahí hacia 40 años, ¿no? Después de su partida, de lo que sucedería.
Entonces, pero las cosas que sucedieron cuando leemos el capítulo 1 del libro de Conflicto de los Siglos nos da más a detalle sobre las cosas que sucedieron con Jerusalén y con su segundo templo, que fueron destruidos por Tito o por el Imperio Romano. Entonces las mismas señales que sucedieron, la violencia, crímenes, corrupción a toda escala en Jerusalén, todas esas cosas, la anarquía en que se vivía, todas esas cosas es la misma que se viviría poco antes de la segunda venida de Cristo. Y somos testigos de todas las cosas que están justamente ahora sucediendo. Las señales en los cielos. Cristo habló justamente de las señales que ocurrirían tanto en los cielos como en la tierra, en Mateo capítulo 24. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería, la luna no daría su luz, luego las estrellas caerían del cielo. Y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Estas señales que justamente menciona la pluma inspirada y la palabra de Dios justamente se ocurrieron justamente cuando la persecución papal o el periodo de los 1260 años culminaron en el año 1798. Una de las primeras señales que sucedió justamente en el año 1780 fue el oscurecimiento del sol y de la luna. Y luego el 13 de noviembre de 1833 sucedió la caída de las estrellas. Eran estrellas fugaces. Esto es conocido en el mundo científico de aquel entonces como la tormenta Leónidas o la tormenta Leonida, que está muy relacionado a la constelación del León. Por eso le llaman que de ahí justamente se veía cómo se desprendían multitudes de estrellas fugaces que eran como fuegos artificiales, pero que en la atmósfera se desaparecían. Muy maravilloso, y esto está documentado justamente en los periódicos de aquellos tiempos. Hay videos también en YouTube donde justamente muestra por periódico y revista de aquellos tiempos, del año 1833, este suceso maravilloso. No es ningún invento. Entonces justamente esas señales también lo había predicho el profeta Joel, ¿no? Que habría justamente señales en los cielos antes que venga el día ardiente de Jehová. Entonces esto justamente se cumplió y se volverá a cumplir también poco antes de la segunda venida de Cristo. Cristo anuncia las señales de su venida, declara que podemos saber cuándo está cerca. Esto es importante y resaltante. Cristo anuncia las señales de su venida, declara que podemos saber cuándo está cerca, aún todavía a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad entonces que la venida del Señor está cercana. Acá no nos dice que el día exacto se sabrá cuándo va a venir el Señor Jesús, pero dice que por las señales también declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas, o sea, casi solamente para abrirlo nada más, ¿entienden? Ese momento podemos saber. Por eso de que podemos saber el año de la venida de Cristo. El año se puede saber. O sea, a las puertas. Entonces, por las señales mismas que está sucediendo, y no solamente por las señales, sino por las sagradas escrituras y por los testimonios inspirados, se puede saber cuándo la venida de Jesús está a las puertas por abrirse y que pueda venir y entrar el novio, el esposo. Señales en la tierra. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol y en la luna,
y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de gentes. Cuando vieres todas estas cosas, sabes que está cercano a las puertas. Gente en angustia. No ha habido angustia, no existe angustia ahora por estas cuarentena, mucha gente que se está muriendo. Las naciones están en desasosiego. Nos aguarda tiempo de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios, ¿qué sucede? Dice, pero aquellos que creen en Dios en medio de todas estas señales, dice, oirán su voz en medio de la tormenta que dice, yo soy, no temáis. Son las palabras de nuestro Señor Jesús. Para todo aquel que acuda con temor y temblor para saber, para recurrir a Jesús para ser salvo. En medio de las tormentas, nuestro Dios está buscándonos. En los libros del cielo se está registrando una historia extraña, se está registrando historias extrañas y memorables. Eventos que, según fue declarado, debieron ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo en el mundo se encuentra, ¿qué? En una situación inestable. ¿Qué cosa ha habido durante toda la época del siglo XX? No ha habido guerrillas, terrorismo. En Perú ha habido Sendero Luminoso, movimiento revolucionario Tupac Amaru, el movimiento castrista, el movimiento Che Guevara en Argentina, en Venezuela también, una anarquía. Todos se encuentran en agitación. En China, el Partido Comunista. En Medio Oriente, lucha entre musulmanes y palestinos. Todo eso. Entonces, el mundo se encuentra en una situación inestable. Y todo eso se registra en los libros del cielo como eventos que están ocurriendo como señal de la segunda venida de Jesús. También otra señal que Jesús dijo, ¿no? Los falsos profetas. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11 dice que se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poderoso milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Sí, justamente antes de la destrucción de Jerusalén, en el primer siglo de nuestra era, en el año 70, para ser más claro, antes del año 70 habían, y hay un testimonio registrado en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Simón el mago, que había engañado a toda Samaria diciendo que él era el Cristo? Así también hubieron muchos falsos profetas, falsos cristianos, pero que en el fondo eran espiritistas, y engañaban a mucha gente diciendo que Cristo ha venido, y eso justamente lo que ocurrió en Jerusalén. Y también profetizaban cosas falsas, decían de que Israel sería exaltado, que el imperio romano sería sometido y que Jerusalén no sería destruido. Así habían falsos maestros y falsos cristos, pero todo eso era obra del demonio, obra del espiritismo. Y también dice acá ella, pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Dice, encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Acá vemos que justamente tantas religiones que han aparecido, donde los falsos maestros, falsos profetas, enseñan el evangelio de la prosperidad,
¿no? Y piden dinero, piden cuotas, piden terrenos, piden casas, piden autos para que Dios los bendiga. Pero todo eso lo hacen justamente enseñando que sobre la gracia barata, sobre el evangelio del amor falso. Que no importa que lo que tú hagas, de todas maneras Dios te perdona, y que si aceptas a Jesucristo ya tienes una vida santa, ya no puedes pecar. Todos esos evangelios baratos de lo que ahora millones de personas se los tragan, y es una tristeza, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero estos falsos maestros lo hacen con afán de ganancias, ¿no? De baratear, como se dice la palabra de Dios, con fines lucrativos y comerciales. Dice, me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios, sí, y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. En esto hay que tener mucho cuidado. De esto está hablando justamente de nuestras filas cristianas adventistas, que se levantarían justamente lobos dentro de nuestra iglesia para poder desviar a los propios hermanos. Surgirían hermanos o ex hermanos que enseñarían cosas falsas como en contra de la naturaleza de la deidad de Dios manifestada en tres personas. Surgirían también llamarse adventistas, guardadores del sábado, pero que negarían el don de profecía revelada en Elena de White. También surgirían movimientos adventistas, guardadores del sábado, pero que judaizarían justamente los puntos vitales. Habrían otros movimientos también que negarían la eficacia del santuario celestial y del juicio investigador. Tantas sectas o tantos disidentes que surgirían de nuestras filas. Por eso, justamente eso también sería otra de las señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver un relato de la hermana Ellen White que tuvo una experiencia con un falso profeta. Vamos a escuchar con atención. Anoche, un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, que queda en Australia, nos llamó y pidió ver a la hermana White. Estaba anocheciendo y decliné verlo. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro habitual culto matutino, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante, vehemente, nos pidió que nos sentásemos. Dijo, ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. Yo contesté, si tiene un mensaje, délo sin demora, porque tenemos mucho apremio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguía y finalmente le dije, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales, está mal de la cabeza, hermano. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa, estás nervioso. Usted comprende mal su trabajo. Mucho de lo que has dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello, pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien, él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Battle Creek. Le pedí sus razones y repuso, para dar este mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos, señora Elena White.
Entonces le contesté: la obra que el Señor nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí esté completado, estamos seguros que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos a Battle Creek, en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Lo dejé para que el hermano Starr hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Le dijo al hermano Starr que cuando la hermana White le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error, que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenaban, ni queríamos que repitiese su revelación. Quedará por un corto tiempo con nosotros, así podremos asociarnos con él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. Como vemos, el trato amable que le hizo la hermana White a este joven, ¿no? Que estaba prácticamente, el diablo lo estaba utilizando para hacer algo contrario a la voluntad de Dios que tenía para ella y su esposo, de hacer su trabajo, que estaban en otra zona avanzando con la obra, pero quería que se vayan a Battle Creek, que regresaran a Estados Unidos y que dejen la obra en stand-by. Tales propósitos que tenía Satanás de que no avanzase la obra. Estaba utilizando justamente a un hermano de nuestras filas adventistas. Pero ella, con mucha oración, con mucho tino, no lo condenó, sino de que con paciencia pudo justamente hacerle calmar a esta persona y hacer que entrase en juicio y en razón. Otra de las señales sería glotonería e intemperancia. La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensa ¿de qué? De la salud y hasta de la vida misma. En el mundo, comer, beber y vestirse se convierte en ¿qué? En el blanco de la vida, en el objetivo. Precisamente tal estado de cosas que existió antes del diluvio. Y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. Ahora, en nuestras ciudades que vivimos, en todo el mundo, por cada esquina, por cada manzana, por cada cuadra existe comidas al paso, chifas habidos y por haber, pollerías, de todo, comida de pasta, comidas chatarras, habidos y por haber, licorerías, bar, discotecas, todas esas cosas que para satisfacer los gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Y justamente con este tipo de actitudes de las personas, justamente están transgrediendo el mandamiento que dice no matarás, porque uno está matando su propio cuerpo, su propia salud. El suicidio es también una violación al mandamiento no matarás, porque nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo que es Dios. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando, ¿qué? Rápidamente. Sabemos que el Señor viene muy pronto. Rápidamente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. Se ha entregado a la indulgencia egoísta. El comer y el beber se practican en forma abusiva. Los hombres están bebiendo el licor venenoso que los enloquece. ¿Qué hace el vino? ¿Qué hace la cerveza? El ron, el cañazo, la chicha jora, fermentada. ¿Qué hace en el cerebro? Lo embrutece y las cosas de Dios no pueden justamente entrar cabida en nuestra alma.
donde en la mente, donde es el asiento, es el trono de Dios, donde mora el Espíritu Santo, para poder tener discernimiento espiritualmente de las cosas de nuestro Dios. Se cierra justamente una puerta de la cual Dios o el Espíritu Santo debe de entrar para poder guiarnos justamente y santificarnos. Hechos de violencia. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trampa de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Con las imágenes que estamos viendo lo está diciendo todo. La violencia contra la mujer, contra los niños, todo el dominio del más fuerte sobre el débil. Todas esas cosas están llenando de noticias a diario en este mundo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas, sus pliegos de reclamo, los sindicatos, de la cual justamente el Señor nos prohibió que nos asociemos a dichos gremios, a dichos sindicatos. Porque dice, los que pertenecen al sindicato, dice, la pluma inspirada, no pueden guardar los mandamientos de Dios. Entonces dice aquí, se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto dice que hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. En estas huelgas que siempre hay, en estas personas que ponen barricada a las empresas de transporte cuando hacen sus reclamos, dice que en medio de eso hay ángeles malos que incitan a estas personas a hacer actos de violencia. Ángeles tomados o disfrazados de forma humana, que se infiltran ahí, comienzan los ángeles malos a gritar, ¡viva la huelga! ¡Abajo el gobierno! ¡Viva el partido socialista! Son ángeles malignos que están ahí en medio de ellos. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Entonces, como vemos aquí en las imágenes, como en los días de Noé y de Lot, había mucha perversidad entre los hombres, mucha perversidad, promiscuidad, todas esas cosas. Entonces, ahora, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, es el pan de cada día en las noticias. Luchan por sus derechos las personas homosexuales. No es que estamos en contra de ellos, sino en contra de los hechos. Entonces, todas esas cosas que se legalizan en contra de los mandamientos de Dios, todo eso es prácticamente señal de los últimos días. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Ya el lenguaje ya hablaba justamente de accidentes ferroviarios, cuando en sus tiempos no existían esas cosas. Era difícil tener noticias, si uno busca de que el tren se haya descarrilado, pero ahora casi todos los años esto ya es noticia que a nadie nos asombra, ya estamos acostumbrados a ver esas cosas, pero para el tipo de la que ella escribió en 1907, esas cosas no sucedían. Guerras y desastres. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Esto va a ser justamente ya
desde ahora, pero con más fuerza va a ser ya poco tiempo antes de su venida. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados, ¿qué? A las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y la vida será sacrificada por millones. Acá está hablando de una guerra tremenda que también se cumplió parte en la Segunda Guerra Mundial, con las armadas alemanas, inglesas y americanas. Muchos barcos fueron hundidos. Pero esto vamos a ver justamente ya antes de la guerra del Armagedón. Entonces, estas cosas de lo que ella describe se va a ver más a detalle en esta última década de la historia. Dice, estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo. Ustedes ven lo que pasó en Australia. Casi todo ese continente, toda esa isla fue incendiada, todos los bosques. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. ¿Qué dice? En las grandes vías de tránsito, grandes vías. Cuando en sus tiempos que se escribió en el año 1890, todo era a caballo. Todo transporte era a caballo, en carretas. Pero ella ya hablaba de algo que sucedería, vías de tránsito. Y ahora han pasado ya 100 años, más de 100 años, y esto pues es tremendo. Tremenda congestión hay en las vías de tránsito cuando uno va a trabajar en el centro de Lima, en cualquier ciudad del mundo, existen eso. Lo peor todavía, choques y muertes, choques entre autos. ¿Acaso en sus tiempos cuando ella escribió había choque entre carretas? No, el único transporte era el barco, el tren y las carretas. Recién Henry Ford estaba apareciendo con su creación de sus autos, esos autos que parecían ómnibus. Entonces dice, el fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Ya, llamémosle en tanto que está cercano. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, coronavirus, COVID-19, gripe aviar, gripe porcina, habidas y por haber todavía, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. ¿Qué está hablando? Está hablando de maremoto, tsunami. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendio e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Indonesia, a cada rato para viendo estos tipos de tsunami. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Las guerras y hambre que existe en muchos países subdesarrollados, en África. Grandes bolas de fuego. Una visión que tuvo Ellen White. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde la ventana veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Era un sueño. Pero lo que ella vio se va a cumplir a plenitud. Estemos atentos a esta visión. Sigue diciendo, una escena muy impresionante pasó
ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, sí lo sabíamos, mas no pensábamos que vendría tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Bueno, ya se le está diciendo mediante este mensaje de que estas cosas van a pasar. Pero también hay publicaciones en las redes sociales sobre este punto. Pero a muchos de los que no lo toman en cuenta es bueno que arreglen sus vidas con el Señor. Van a suceder cosas. No sé en qué lugares del mundo caerán estas bolas de fuego que se incendiarán propiedades y a gran escala. Entonces, pidamos siempre a Dios en forma diaria que nos tenga siempre en cuenta y cada día estemos caminando con nuestro Señor Jesús para que esto no nos sorprenda. Terremotos e inundaciones. También sucederían terremotos e inundaciones. Dice que el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando, ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano, solo tenemos que mirar. Él no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos. Entonces está hablando justamente de los volcanes, que habrán más erupciones poco antes de la venida de Cristo. Dice que la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas, al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Miren lo que aquí dice justamente de las personas, de los grandes empresarios que se volverían cada vez más ricos, amasarían fortuna a causa de ¿qué? A costa de los sueldos miserables. Y esto también el apóstol Santiago predijo. Si leemos en el libro de Santiago, el capítulo 4, si no me equivoco, de que habría ese tipo de crisis económica en estos últimos días. Y acá en Santiago capítulo 5 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían segado o cosechado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites, en lujos sobre la tierra, y sido disolutos, borrachos. Habéis engordado vuestros corazones de glotonería, ¿no? Como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Esa profecía justamente se está cumpliendo en nuestros tiempos, ¿no? Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido porque el fin de todas las cosas está cercano. Ya ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme. Y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los esperen. Las imágenes hablan por sí solas. En incendio, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra se da la advertencia de que el Espíritu Santo de Dios no contenderá para siempre con el hombre. A medida de que
suceden más violencia, o a medida que el hombre se vuelve más contra Dios, no acepta su gracia, el Espíritu Santo se va retirando, y por tal motivo que el diablo ejerce más control sobre los hombres, y suceden estas cosas, porque ya pues el Señor se lo permite, porque el hombre justamente ha dado la espalda a la gracia de Dios. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. A eso lo que ahora el mundo lo llama el cambio climático. Es lo que estaba justamente predicho hace más de 100 años por la pluma inspirada. Dice, antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y haga fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Esta foto que vemos aquí y muchas otras que han sucedido en Japón, en China, donde los muertos se cuentan por miles. Y esto ya es noticia toda la semana. Crimen, hambre, pestilencia. Nos vamos a detener acá un segundo. Satanás está obrando en la atmósfera, dice. Satanás está obrando en el aire, en la atmósfera. La está envenenando. Y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Mensajes Selectos, 1890. Ven aquí el avión, el chemtrails. ¿Qué se ve detrás? ¿Qué desparrama el avión? ¿No desparrama humos? Justamente ese humo no es de la combustión del avión, sino que está arrojando veneno. Por eso dice acá, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando. Ese humo que arroja no es combustión del petróleo, de lo que el avión funciona, sino que es algo adicional. Es veneno, están arrojando gases a la atmósfera. Por eso dice ella, la hermana White, cuando no existía avión, en el año 1890 no existía avión. Ella ya hablaba, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando. Y eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué tenemos justamente todas estas pandemias? Es debido a que han contaminado el aire. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. El aire, el oxígeno que necesitamos ya está contaminado. Y eso justamente se repliega en las ciudades, esa contaminación. Por eso que es importante vivir en el campo donde esa contaminación es un poco menos accesible, porque es más altura. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de las gotas de la copa de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias, que dice, barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas, ¿sí? Y de las operaciones satánicas de adentro. ¿De qué? De sociedades secretas. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. ¿Qué dice acá? Que las pestilencias barrerán a miles. ¿Y no hay miles de muertos por el COVID-19?
Las mismas fotos o imágenes hablan por sí solos. Me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus santos mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, corrupciones, porque hay en las licitaciones de los gobiernos, con las fuerzas del orden, con los policías, todo, con los jueces, con los fiscales, para salir beneficiados. Esas personas que se entregan a la maldad. Asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. O sea, es como si nada ahora. Hacer maldad es pan de cada día. El propósito de Dios en las calamidades. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué permite Dios que hayan calamidades? Entonces, ¿qué significan las horribles calamidades marinas? ¿Hemos visto calamidades marinas o no? Los peces muertos, las ballenas que aparecen en la orilla del mar, sin explicación alguna por qué. Bandada de aves, por miles, por cientos de miles, aparecen en las calles, ahí tirados, sin saber por qué han muerto. Pero ya sabemos que Satanás está contaminando la atmósfera, utiliza esos instrumentos malévolos mediante avión para contaminar el aire. Entonces dice, ¿qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra? Incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado egoístamente, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre. El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo sábado, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. El Señor no va a proteger la propiedad de aquellos, dice, que transgreden su ley. Sea rico, pobre, a todos le va a caer, a todos le va a caer. Los juicios previos a las 7 plagas. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra. No se refiere a las 7 plagas, se refiere a los juicios que ya están sucediendo. Y no son caprichos de la naturaleza, no son cosas fortuitas o casualidades que están sucediendo en el mundo. Las noticias que a diario encontramos de esas señales del cielo en la tierra y en las enfermedades. Dice acá, las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. Lo que pasó con las Torres Gemelas y tantas edificaciones destruidas por megaterremotos. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios lo permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblan ante él. Nosotros como seres humanos estamos como si nada, estamos como huesos secos, estamos tan inertes ante las noticias que hay. Entonces el propósito del Señor es que despertemos y acudamos a Él. Y que la razón recobre su trono en nuestra mente y en nuestra alma. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Al principio de la cuarentena la gente estaba muy preocupada, muchos se han vuelto cristianos, pero ya como la cuarentena se ha ido levantando, la gente nuevamente ha continuado con sus andanzas anteriores. Y sus promesas que habían hecho a Dios nuevamente han retrocedido. Y el Señor dice que actuará con aquellas personas que transgreden sus mandamientos. Muchos trabajando el día sábado a sabiendas que es el día del Señor. Hay que tener cuidado, hay que guardar sus mandamientos, porque hay más responsabilidad con el que conoce y no lo obedece. De la puesta al sol del viernes hasta la puesta del sol
del día siguiente es sábado y ya es día sagrado y tenemos que darle a Dios las cosas que tiene derecho. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Entonces, estas calamidades, ¿qué dice? Se encuentran entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Entonces, cuán importante es tomar nota de esto. De que hay un capítulo en Salmos, capítulo 33, si no me equivoco, donde dice Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Un incrédulo o una persona preguntará, pero si Salmo dice que Dios cuida de su creación, ¿por qué suceden estas cosas? O sea, que se le escapa de sus manos. Si el Señor quiere, lo puede controlar, no permitir que estas cosas sucedan. Pero es que el hombre ha dado la espalda a los mandamientos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios, al retirarse de la tierra, entra a tallar otro espíritu, que es el espíritu del maligno. Satanás y sus ángeles caídos toman el control, puede ser de una nación entera o de una ciudad entera o de una familia entera, y suceden estas cosas de las que estamos viendo. Por más que digan, no, que son fuerzas desorganizadas de la naturaleza, son estallidos caprichosos, pero esas cosas Dios permite para que la gente entre en razón. Los eventos venideros están en las manos del Señor, dice. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros están en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Todas las cosas están en el control de las manos de Dios. O sea, si suceden las cosas es porque Dios no los causa, si no los causa el enemigo, solamente Dios lo permite porque el hombre ha dado la espalda a Dios. No, qué gracioso sería que si el hombre pecador hace lo que quiere, produce guerras, se vuelven ricos a causa de las miserias que pagan a sus obreros, y encima Dios le va a premiar de que no sucedan terremotos, no sucedan ciclones, maremotos, ¿lo va a premiar? Ya se daría demasiado gracioso. El hombre tiene que pagar o asumir la consecuencia de sus hechos. Y después no esté echando la culpa al Señor por qué suceden las cosas. Porque Salmos 33 dice Dios cuida de su creación y no está presente. ¿Por qué permite estas desgracias? El hombre es bien fresco para poder reclamar las cosas cuando él mismo anda en su camino de maldad. Debe tomar conciencia. Uno con todo derecho podía reclamar al Señor si uno fuese temeroso de Dios, si guardase sus mandamientos, se preocupara por la justicia social, por la justicia de pagar, tratar bien a su prójimo. Entonces uno podría decir, pero Señor, si yo estas cosas he hecho y mira lo que está sucediendo. Pero el hombre da la espalda a Dios y todavía tiene el descaro de reclamar por qué Dios permite estas cosas. Primero debe tomar su conciencia y arrepentirse y volver su camino en las manos del Señor. Estas representaciones simbólicas de las serpientes ardientes en el desierto en los tiempos de Moisés, ¿no?, cumplen un doble propósito. De ellas, el pueblo de Dios aprende no solo que las fuerzas físicas de la tierra están bajo el control del Creador, sino que también lo están los movimientos religiosos de las naciones. Esto es especialmente cierto con respecto a la imposición de la observancia del domingo. Muchos creen de que porque va a haber ley dominical, se está
está escapando del control de las manos de nuestro Dios. Dios tiene todo bajo su control, aun cuando salga la imposición de la marca de la bestia, porque el Señor lo va a llevar a su finalidad o a su fin feliz con la segunda venida de Cristo. Todos sus propósitos se van a cumplir. Permite que ciertas cosas los malvados hagan en el escenario de lo que sucede en este mundo, pero todo el Señor lo está causando, todos van a terminar en un final feliz con la segunda venida de Cristo. Y los malos recibirán su recompensa por todas las cosas malas que han hecho. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. Lo que les decía, los tres grandes poderes del cielo están trabajando y que Dios está sobre el timón. Todas las cosas se van a cumplir. Así como la complicada semejanza de ruedas que estaba bajo la dirección de la mano que había creado a las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos están bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. Esto es lo que vio Ezequiel en su visión, ¿no?, de las ruedas complicadas, ¿no? Pero que había una mano que estaba controlando esas ruedas. Entonces eso nos da a entender que Dios controla los hechos de las naciones, el flujo y reflujo de lo que hacen los hombres. Nosotros solamente los hombres somos actores de los actos que se realizan en este mundo. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. A veces también mucho, cuando nos enseñan historias, se exaltan a Napoleón, a Adolfo Hitler, se exalta a Alejandro Magno, a Carlomagno, a los Césares de Roma, de que han construido imperios, exaltan a Nabucodonosor, a todos esos hombres, y nos hacen ver de que ellos han construido grandes imperios. Y a veces exaltamos al presidente de los Estados Unidos, que han hecho tal cosa. En los hechos grandes de la historia, a eso me refiero. Entonces, dice que parecieran depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Parece. Pero son simples gusanos como cada uno de nosotros delante de Dios. Pero dice que en la palabra de Dios se recorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad del mismo de Dios. Dios es quien controla todas las situaciones, permitan que sucede. El diablo está detrás de todas las maldades que suceden en este mundo. Y los hombres creen que ellos lo han hecho, que son sus ideas, pero son las ideas malignas que el Satanás pone en el hombre y da su poder para que ellos hagan suceder ciertas cosas. Obtienen el poder político y hacen las cosas que ya a diario estamos aburridos en las noticias de las maldades que hay. Los hombres solamente son o actores del diablo o actores o instrumentos de Dios. Pero los hombres no son nada delante de ellos. Simplemente somos actores. Pero Dios tiene bajo su mano el control de todo eso. Aún por encima del diablo tiene el control. El diablo está en jaque. El interés del cielo por los asuntos de la tierra. Al perdonar la vida al primer asesino, o sea, Caín, a Abel que lo mató, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran contacto.
se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de la rebelión, ¿no? Los santos habitantes de los otros mundos observaban con profundo interés los acontecimientos que ocurrían en la tierra. Era el primer asesinato que había ocurrido después de la caída de Adán y Eva. Entonces, todo el universo estaba interesado en el trato que Dios iba a dar con la humanidad y el trato misericordioso que tuvo con Caín. Y así también las generaciones sucesivas, aún después del diluvio hasta nuestra actualidad. Pero de todas maneras va a haber un juicio donde todos compareceremos. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Dios tiene una agenda. La agenda que ha dado a la tierra son 6.000 años. Su plan progresa. Dios no es un Dios que actúa por impulso o en forma desorganizada. Dios tiene un plan y dice que Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo, de ese plan, de ese plan de salvación, de ese plan de redimir a este mundo en medio de toda esta historia. Y tiene la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Por algo es Dios. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Todo se va a cumplir. Todo su plan va a llegar a un final feliz. Pareciera que en el momento de angustia que el pueblo de Dios viva, pareciera o Satanás nos va a hacer aparecer de que Dios nos ha abandonado. Pero sabemos que justamente en el final del túnel está la luz. Y que en medio de la negrura de la noche y de las tinieblas está un dulce amanecer. Cuando el alba comienza a salir, está la promesa de que Cristo viene a redimir a su pueblo en su segunda venida. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Qué bonito esta promesa de nuestro Dios, y con esto estamos terminando. Que todo va a llegar a un final feliz. Todo el universo, los ángeles, los seres no caídos, contemplan con interés indecible las escenas finales de la gran controversia, de la gran historia entre el bien y el mal, que durante 6.000 años va a culminarse. Nuestro pequeño mundo, entonces, ¿qué cosa es? Es un libro de texto para el universo. Es un testimonio, es una experiencia, es un libro que todo el universo está viéndolo y que estudiará por toda la eternidad para que el pecado no vuelva a levantarse por segunda vez. Y sabrán al final que Dios es un Dios justo y que aún cuando el pecador se ha levantado contra el gobierno de Dios, aún así nuestro Dios les ha dado un trato justo y misericordioso. Jesús te llama, ven a Él. Esto es mi deseo y oración para ustedes, mis hermanos, y les deseo un feliz sábado. Que Dios los bendiga.